Relax. Bueno, lo tengo a Daniel Estico en línea. Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto escucharte. Gracias por llamarme. No, por favor, igual. Bueno, contanos un poco tu artículo publicado en el día de hoy en Infobae. Dice que básicamente por cada puesto que se perdió en blanco se crearon 5 puestos en negro en un año, lo cual me lleva a una pregunta. ¿Qué valor tiene la lectura del nivel de desempleo que se registra en la República Argentina? ¿Es una suerte de subregistro del empleo real? No, no, no. La encuesta permanente de hogares claramente es una encuesta muy amplia, muy confiable y por lo tanto te muestra la realidad. Pero lo que sí refleja, claro, sin lugar a dudas, es que se reflejó que la economía argentina aumentó lo que se denomina la precariedad laboral. ¿Por qué? Y porque los datos del Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría de Trabajo, mostraban que el empleo registrado, el empleo formal, el empleo de los trabajadores que hacen aportes jubilatorios, que están protegidos por una obra social, etcétera, había caído entre septiembre en unas 70.000 personas. Unos 40.000 de esa caída había sido por efecto del reempadronamiento de los monotributistas sociales agropecuarios, gente que recibía un subsidio y cuando el gobierno le pidió, che, a ver, vamos a verificar si lo está recibiendo correctamente, hubo 40.000 personas que no se presentaron, entonces ese empleo precario bajó en 40.000. Pero lo cierto es que de la encuesta permanente de hogares que acusó un aumento del desempleo de 7 décimas de punto porcentual, pasó de 8,3 a 9% de la oferta laboral justamente en un año, entre el tercer trimestre del año pasado y surge que el empleo total creció. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Aumenta el desempleo en 7 décimas de punto porcentual y al mismo tiempo el INDEC me dice que aumentó el empleo. Y lo que ocurre es que el desempleo aumentó en la Argentina en el último año porque la oferta laboral creció mucho más que, que la demanda de puestos de Ujú. trabajo por parte de las empresas, de los sectores públicos, etcétera. Ahora, si el empleo total que registró el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares aumentó en 242.000 personas, si mal no recuerdo, y el Ministerio de Trabajo había acusado una caída en blanco del 70, quiere decir que la única forma de lograr ese aumento del empleo neto es porque aumentó el empleo negro, y Claro. eso no es una buena noticia desde el punto de vista de la precariedad laboral, es una buena noticia desde el punto de vista de que el trabajador que no encontraba posibilidades de reinsertarse en la economía formal, al menos encontró un puesto, una actividad precaria, pero que por lo menos le permite generar algún ingreso, ¿no? Ujú. Ahora te pregunto, qué curioso que todo eso no lleve a que de una vez por todas se piense, en las últimas horas hubo dos reclamos importantes por el tema de la regulación laboral en la Argentina. Una la hizo Melconian, Exacto. y la otra la viene haciendo sistemáticamente el creador de Mercado Libre, ¿no? Marcos Digamos, Alperín, claro, exacto. claro. Es que el tema es ese, José Luis. En la Argentina tenemos dirigentes políticos, tenemos dirigentes industriales, tenemos dirigentes sindicales, tenemos el Congreso, que no se ponen a la altura de las circunstancias de decir dónde está yendo el mundo, y el mundo está yendo a lo que se llama flexibilidad laboral. Que flexibilidad laboral no significa precariedad, o sea, avallazar los derechos de los trabajadores, sino adaptarse a las nuevas formas de contratación. Por ejemplo, hoy con la tecnología, Mm, con la revolución de Internet, etcétera, hay mucho trabajo sí, que se llama home office, o sea, la sí, sí. oficina en tu casa, la oficina en tu celular. Bueno, eso hay que regularlo y eso te permitiría bajar el costo laboral y al mismo tiempo mejorar el salario del trabajador, porque cuando se pone tanto énfasis en esto de la reforma laboral, es que el trabajador por cada 100 pesos de su sueldo recibe 70, Claro. pero al final del día el empleador paga 170. Esa brecha de 100 pesos
que es prácticamente más que un sueldo y medio de lo que recibe de bolsillo un trabajador, se queda en el medio. Entonces no le favorece a la empresa, no le favorece al trabajador y perjudica la economía en su conjunto. Sí, sin ninguna duda, pero creo que lo hablábamos en una charla anterior contigo. Nosotros estamos inmersos en actividades que hoy tecnológicamente están en estos predicamentos. A ver, yo voy a explicar esto. Nosotros estamos acá, hay un estudio, una radio estructurada y conformada, pero la verdad que desde el punto de vista de la disponibilidad tecnológica, yo podría hacer esto desde mi casa, digo, y evitarme un montón de costo. Y seguramente en algún momento las cosas van a tender a alguna cuestión de estas características. Conozco en Mar del Plata una cantidad importante de gente joven que trabaja para el exterior en temas de desarrollo de software, en temas de ingeniería de sistema. Y todo eso, la verdad que está metido ahí en grises, inclusive en muchos casos ni siquiera tributa. Ujú. Y nadie parece advertir que efectivamente las cosas van para ese lado. Claro, ese es el punto. Tienen que ser actividades flexibles, pero que tributen. Ahora, que tributen lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Bueno, miremos lo que hace el mundo. ¿Cuántas son las cargas laborales en Brasil, en Chile, en Suiza, en Alemania, en China? Bueno, busquemos un promedio y adaptémonos a eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en Argentina los impuestos se crean para alimentar un gasto público ineficiente. Sí, Ese es claro. el tema. No es que acá se precariza el trabajo, se precariza el empleo a favor del empresario que se queda con la torta de la generación de riqueza. No, eso se lo lleva el Estado nacional, provincial, municipal. Yo pues, no me canso de repetirlo. Vos sabés, José Luis, que hace un par de semanas tuvo lugar acá en Buenos Aires la reunión anual de la Asociación de Bancos Extranjeros, ¿no? La Asociación de Bancos Argentina. Y nos decía el presidente de la entidad, Claudio Cesario, que en las provincias y municipios, por ejemplo, el impuesto del alumbrado, barrido, limpieza, Sí. que generalmente se cobra por los metros cuadrados que vos tenés de tu vivienda o de tu local comercial, etcétera, en el caso del sistema bancario le cobran el impuesto en función del negocio que se hace en la sucursal. Entonces yo estoy en una sucursal bancaria para brindar inclusión financiera en una población remota que tiene 20.000 habitantes, 5.000 habitantes, etcétera, y le cobran a esa entidad el impuesto por los pesos que se mueven dentro de ese local y no por la ganancia y no por el metro cuadrado, sobre todo, que está usando del frente de la ciudad. Todos esos costos hay que tratarlos alguna vez en la Argentina para bajarlos si queremos ser un país competitivo y que los empleos que se generen sean empleos de calidad, Sí, claro. superadores, y no esta precariedad que son alternativas de autodefensa, nada más. Sí, además de lo que complica, ¿no? Hoy diversos medios, incluidos ustedes, publican la cuestión de la cantidad de vehículos que quedan sin vender de este presente año. Ujú. Y la verdad que es una respuesta racional de los consumidores. Hoy en sí no compras autos, compras impuestos. Y además, Exacto. además patentarlo en la provincia de Buenos Aires, no sé, es una cosa absolutamente increíble. Creo que pagás un año de escuela de un chico con lo que te cuesta patentar un auto. Es re- Claramente, sí, obviamente, porque hoy en la Argentina el auto representa aproximadamente un costo de planta, como ellos dicen, de puertas adentro de la planta, Mm. del orden del 50%. El otro 50% son impuestos, son logística, son transportes, que también tienen una carga impositiva cuando cargas combustible, cuando Claro. pagás el impuesto de la patente, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que rever en Argentina. Ahora también debo decirte, José Luis, que en el caso automotriz también hay que cambiar la mentalidad Mm. de la industria y sobre todo del comercio. Yo hice un ejercicio, es un ejercicio, ¿no? Pero me comentaban también colegas y probaron lo mismo con el Black Friday, Sí. que te ofrecen descuentos del 10-15% de la unidad si lo suscribís antes del 24 de diciembre, parece que termina el mundo el 24 de diciembre, etcétera. Te dicen, por tu auto te ofrezco el 15% menos del valor de mercado, pero te agilizo el trámite, etcétera, y vos me das tu auto en parte de pago. Bueno, Mm. cuando vas a formalizar la operación, terminan ofreciéndote por tu auto menos del 30%, menos del 60% de lo que vale. O sea, la quita no es del 15, sino es del 30, 40%,
y luego no te llaman para decirte, che, acerquemos posiciones. Entonces, un mes, una industria que en noviembre tuvo una caída de la actividad del 45%, no tiene vocación vendedora. No salen a buscar clientes y a seducirlos y a darles facilidades, porque a vos lo que te interesa es moverla en negocio, hacer volumen. Aumentaron los precios 90% porque la devaluación fue un 120%, el auto, vos sabés muy bien, José Luis, tiene un componente importado muy importante, y te suben el precio y se caen las ventas. Y no hay alternativas para seducir al trabajador, a quien tiene un auto y lo quiere cambiar, para venir que busquemos formas para que te beneficie a vos y me beneficie a mí. Entonces, en la Argentina todos tenemos que hacer un mea culpa, y un replanteo de qué modelo de país queremos, ¿no? No, bueno, sin duda, pero a ver, digo, me parece que hay una idea o una propuesta que choca permanentemente. Yo estaba mirando ayer un encuentro que se hizo, que encabezó Ibarra para el tema de modernización administrativa de municipios. Sí. Y va a costar mucho. Toda idea de cambio tiene en esta sociedad un rechazo inicial muy fuerte, realmente. Es una cosa muy llamativa lo que ocurre. Los mismos tipos que se admiran y se babean con lo que ven afuera, cuando se trata de hacerlo acá, no quieren saber absolutamente nada. Es muy curioso. Claro, y aparte no hay criterios racionales. Fíjate lo que pasó, este comentario seguramente me va a merecer muchas críticas, pero uno tiene que ser lo más objetivo y racional posible. ¿Viste el fallo de la Corte de ayer para los casos de los jubilados que no aceptaron la reparación histórica y le siguieron haciendo juicio al Estado por los haberes no ajustados entre 1995 y el 2008, o sea, cuando un poco el resabio de la convertibilidad y estabilidad de precios? Perfecto, el reclamo todo perfecto. Ahora, ¿por qué la Corte no consulta, no se ilustra, no consulta a los expertos y pide consulta sobre cuál es la diferencia entre todo el ajuste que piden los abogados del índice de salario básico de la construcción y la industria y el nuevo índice, más que nuevo, es un índice histórico, que es el RIPTE, que es un índice que mide el salario promedio de toda la economía, y no solamente del nivel básico, sino de todas las categorías ocupacionales. Es mucho más representativo de la muestra de los jubilados, porque el jubilado no es una persona que únicamente se desempeñó en su vida activa en la construcción o en la industria y como cadete. Son personas que trabajaron en la industria, en la construcción, pero también en los servicios públicos, en los servicios privados, en el comercio, en el transporte. Entonces, ¿por qué se aplica un índice que tiene como único beneficio que en vez de ajustarle por el 200% que hubiera correspondido en ese periodo, le ajusta por 500%? ¿Cuál es el problema? Que lo paga el resto de la sociedad argentina con más pobreza. Porque un Estado quebrado, que no tiene recursos, o te aumenta los impuestos, o te paga con un bono a plazo, que lo vamos a pagar toda la sociedad, y que finalmente se paga con inflación. Sí, sí. Bueno, pero es parte de lo mismo. Es decir, estos jueces son parte de esta sociedad y son parte de esta cultura. Exactamente. Eso es así. Como siempre, gracias, que tengas un buen 2019. Gracias por el tiempo que nos dedicas, muy amable. Igualmente para vos, felicidades a tu audiencia. Gracias. Bueno, Daniel Estico, director de Economía de Infobae. Federico dice, qué plomo los comentaristas que se hacen yo conozco la verdad de la milanesa y no entiendo.